sin más, paso a la última ponencia de este día, a presentar a mi compañera Rosa Patricia Román Reyes. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay. Es maestra en Estudios de Población por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Y también es doctora en Estudios de Población por el Colegio de México, investigadora del Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo Social de la Universidad Autónoma del Estado de México, y nos presenta el trabajo Impactos de la Pandemia y de la Migración de las Mujeres en las Familias, también el tema de los cuidados en el centro de la vida familiar. Bienvenida, querida Patricia Román Reyes, adelante. Hola, ¿qué tal? Buena tarde, muchas gracias, buena tarde para todo el mundo, muchísimas gracias por este espacio, Kenia. Más temprano señalaban lo ameno y lo fácil que se ha hecho trabajar contigo, y yo quiero también insistir en eso y reconocer la enorme calidez que tienes para abrirnos estos espacios, además de reconocer lo que este espacio significa, este tercer encuentro que ha estado magnífico, y bueno, muchísimas gracias por eso. Es un gusto compartir este tiempo con colegas que tienen aportes tan interesantes. Ha sido realmente un gusto escucharlas, se aprende muchísimo, y una va tomando notas además, sobre todo cuando hay temas que convergen, ¿verdad? Porque el tema de los cuidados, ahora ustedes lo que presentaban a mí, hay varios elementos que yo tengo que recuperar y que me parece bien interesante recuperar también para el caso de México. No me voy a permitir compartir una presentación también para poder irles señalando algunos de los elementos sobre los que quisiera que pudiéramos abrir la discusión y la reflexión en esta jornada. El trabajo que ahora quiero compartirles se vincula con las familias centralmente, pero con las familias en un eje particular y específico, que es el proceso migratorio. El proceso migratorio para México, de mujeres casi en todos los casos centroamericanas, pero que de manera general podemos encontrar que tienen muchos elementos en común independientemente del punto de origen de estas mujeres. Es una pequeña parte de la reflexión de un proceso de investigación más amplio que ha tenido que ver con la forma en que abordamos a las familias migrantes desde el trabajo social, y con la forma en que realizamos este abordaje pensando en la intervención y en el aporte y en el diseño para políticas públicas. En ese sentido, lo primero que nos planteamos, antes incluso de llegar al trabajo de campo, antes incluso de llegar al contacto directo con estas familias migrantes, con quienes en particular pusimos el foco en las mujeres, en las niñas y en las adolescentes, por el corte de género que tenía otra parte del proceso de investigación, pero por supuesto, ustedes bien lo saben, cuando trabajamos con familias se observa desde lo integral que ese fenómeno es. Y en ese sentido, les decía yo que mucho antes, incluso de irnos a campo, lo que nos sentamos a pensar, lo que nos sentamos a discutir para articular, sí, la intervención, y para articular también el posible y posterior diseño de políticas y de programas, pero para además generar un bagaje teórico, porque luego nos encontramos que desde trabajo social nos faltan herramientas teóricas con las cuales entrar en la discusión de una cantidad de procesos contemporáneos y actuales que tienen nuestras realidades, y con la migración nos pasa. El trabajo social está presente en los procesos migratorios, pero de manera, en cierto sentido, secundaria o más vinculada con los procesos administrativos. Nos parece que es relevante, que es significativo empezar a construir discusión teórica desde la migración. Y en ese sentido, lo que nos parece que puede ser un aporte, que es un aporte sustancial del trabajo social en la intervención y en el estudio de las familias migrantes, tiene que ver con, como planteamos aquí, con profundizar en identificar, en entender, en conocer los impactos que la migración tiene, que todo el complejo de la migración tiene en las condiciones de vida de esos grupos familiares. Por supuesto que en las condiciones de vida de las personas, pero también en las condiciones de vida de esas familias. ¿Qué pasa con las familias que están migrando? ¿Qué pasa con las familias que se quedan en los lugares de origen? ¿Qué pasa con las familias que ya están instaladas
en lugares de destino distintos. Y reconocer qué pasa y reconocer cuáles son esas condiciones de vida es sustancial para pensar en estrategias de intervención que sean adecuadas y para pensar en políticas que sean adecuadas. Entonces, digamos que hay todo una entrada al tema que tiene que ver con esta discusión más de índole teórico, reflexiva e incluso epistemológica para posicionar cómo nos acercamos a estos sujetos de investigación desde lo teórico académico, a estos sujetos de intervención desde la práctica y desde lo empírico. En esta discusión, entonces, algunos elementos que son evidentes, pero que hay que hacerlos explícitos o hay que visibilizarlos, tienen que ver con que en el proceso migratorio las familias juegan lo que entendemos como un doble rol, y muchos más si nos ponemos a desglosar de manera más exhaustiva todo lo que hacen las familias cuando transcurre la migración. Pero de forma amplia podemos identificar este doble rol que tiene que ver, por un lado, con la posibilidad que las familias tienen, la capacidad y la habilidad que las familias tienen de generar una multiplicidad de estrategias, de generar una multiplicidad de recursos para que el proceso migratorio se adapte a las características de las personas que van a migrar. Y aquí entonces hacer hincapié en la flexibilidad de las familias, en su capacidad de adaptación, en todos estos elementos que quienes trabajamos y estudiamos familias tenemos siempre como muy presente y muy en cuenta, ¿no? Que las familias se adaptan a las circunstancias para asegurar a través de esas estrategias la sobrevivencia del grupo, la sobrevivencia de las personas. Y en este sentido, entonces, también enfatizar en que esas estrategias y esas posibilidades de migrar van a ser tan diversas como diversas son las estructuras familiares, como diversas son las dinámicas de los hogares. Y esto, dentro de los procesos migratorios, es importante porque ha habido muchos cambios en las dinámicas migratorias, las características que han tenido los flujos migrantes y las personas que se insertan en esos flujos migrantes, y eso lo hemos analizado con mayor o menor intensidad, pero lo hemos analizado, pero poco hemos analizado la forma en que las capacidades de adaptarse de las familias a estas condiciones cambiantes de la migración han hecho posible estas transformaciones de esos flujos migrantes. Entonces, en un lado está el reconocimiento de esta capacidad de la familia, de este rol que desempeña la familia. Y en el otro también, un clásico cuando trabajamos con familias, el reconocimiento de que la familia es en este sentido y en tanto tiene esta capacidad de adaptación fundamental para asegurar la reproducción del grupo. Y acá hablamos de reproducción en un sentido más amplio, quizá demasiado simplista, sí, pero muy amplio de entender la reproducción material, la estrategia de la migración, que en las circunstancias de las últimas décadas es una estrategia muy ligada a la supervivencia básica, también sabemos, pero digamos que la estrategia de la migración hace posible la reproducción material, la continuidad del grupo, pero también cultural, por lo que significan los lazos identitarios que las familias nos permiten tener cuando somos migrantes. Yo soy una persona migrante en México, nací en Uruguay, y los lazos que mantengo con la familia que está en Uruguay son lazos que también me permiten esa continuidad de los patrones culturales que reproduzco al interior de mi propia familia, aquí ahora en mi lugar de destino. Estos puntos digamos, de ubicación o hasta posturas que se tienen, que tenemos y que entendemos para el desarrollo de la investigación con familias y para el acercamiento a las familias desde el trabajo social, tienen entonces también al menos una gran premisa y también un gran supuesto. Hay una premisa que tiene que ver con el reconocimiento de que la migración es un proceso colectivo. Independientemente de que quien migre sea una sola persona, esa única persona forma parte de un grupo más amplio, y ese grupo inmediato, ese primer grupo cercano, es el grupo familiar. Bueno, podríamos hacer, y de hecho hay que hacer las distinciones entre familia y hogar, aquí yo lo voy a plantear indistintamente ahora, pero cuando migramos, las podremos hacer físicamente en solitario, pero estamos llevándonos toda esa carga y toda esa construcción que la familia tiene detrás. Y entonces, desde esta premisa, que también puede parecer bastante evidente, pero que poco hemos recuperado cuando trabajamos con las familias migrantes, tampoco hemos recuperado que prácticamente no hay
formas políticas ni de programas que puedan acompañar el proceso migratorio de las familias. Esta premisa entonces se apoya en el supuesto de que todas las personas que integran esa familia se van a movilizar de una u otra manera para poder facilitar, para poder promover el proceso de quien sí va a migrar. Puede migrar una sola persona, pero el resto de la familia también participa de ese proceso migratorio en la medida en que desde el reajuste que van a tener que hacer de los roles al interior de la vida familiar hasta las capacidades de resiliencia por los cambios que esas salidas significan, van a implicar participar de ese fenómeno migratorio. Por eso nos parece muy necesario hablar de familias migrantes, independientemente de que haya una sola persona, en el mejor de los casos, que se haya movido. Esta premisa y este supuesto, entonces, nos parecen necesarios, entendemos que son necesarios para, como les decía, identificar posturas con las cuales el trabajo social lee este proceso de la migración desde las familias. Y entonces, y en concordancia con estos puntos que señalábamos, también asumimos que la familia es un sujeto de ese proceso migratorio y que ese sujeto migratorio se va a extender tanto a quienes integran esa familia y permanezcan en el lugar del origen, como a quienes se estén movilizando, a quienes se trasladan, a quienes efectúan de manera concreta el desplazamiento, y también, como les decía antes, a quienes estén en la sociedad que recibe, en las comunidades que reciben. De ahí, también de manera muy simplista, porque es mucho más complejo el fenómeno, pero de ahí entonces que las categorías como familia transnacional se construyen desde lo teórico y operan en lo práctico. Hace poco, y participando en un foro del Instituto Electoral del Estado de México a raíz del proceso electoral que vivimos ahora en el Estado de México, de la elección de gubernatura, veíamos que para quienes están en el extranjero y quieren votar, la principal fuente de información, la principal conexión para lograr ese voto está en las familias. No está ni en las instituciones, ni en los consulados, ¿no? Las familias son quienes, para que las personas que están en el extranjero, quienes proveen de la información, el contacto, el vínculo, quienes mantienen esa comunicación más allá incluso de las posibilidades que ahora tenemos a través de la conectividad a través de Internet. Consideramos entonces, y aquí como para introducir el tercer eje de discusión, que es el género, también que lo vamos a mirar de manera muy rapidita, que tenemos que, en este entendido, complejizar las causalidades que coadyuvan al proceso migratorio. Y esto porque, y aquí entendemos que es donde tenemos como trabajadores, como trabajadoras sociales que entrar con más fuerza, en el análisis de la migración hay una sobrevaloración de los aspectos económicos vinculados con el proceso migratorio. La ha habido, hay una mirada desde la economía que es central, pero no hay una mirada que se centre, como decimos, en este doble papel de la familia, en esta capacidad que las familias tienen para asegurar la migración. Nos hemos concentrado en las remesas de manera fundamental y por el peso que económicamente tienen, pero no hemos analizado el significado que hay de la construcción y del sostenimiento de esas remesas a partir del apoyo y de la presencia de las familias. Y entonces, afinando un poco o digamos que yendo de manera más concentradas a la mirada que nos interesa, esa sobrevaloración ha invisibilizado el papel en particular de las mujeres y por tanto también del cuidado. Ya las compañeras hace un momento nos daban una buena cantidad de elementos de esta invisibilización en la vida cotidiana, y con la pandemia, aunque lo pusimos sobre la mesa de nuevo y aunque todas las agendas volvieron a hablar de cuidado, salimos de la pandemia y hace poco salimos oficialmente de la pandemia incluso, y sin embargo seguimos viendo que el cuidado está absolutamente ausente de la realidad, de la vida de todos los días, de los espacios laborales, y también está ausente del foco de la migración. Es decir, entendemos que hay una marginación teórica, pero también empírica, de la migración familiar y de la unidad familiar en el proceso migratorio. Y entendemos que esto tiene que ver, como les decía, porque hay una perspectiva economicista y de la economía clásica de manera fundamental en el análisis de la migración, que
ubica el proceso migratorio, que analiza y que discute el proceso migratorio fundamentalmente como una transacción entre personas y Estado, fundamentalmente vinculado con el cruce de fronteras político-administrativas, y que entonces esta centralidad de esta mirada deja fuera no solo a las familias como sujetos que también forman parte del proceso migratorio, sino a muchas disciplinas que tenemos que intervenir en este proceso migratorio, el trabajo social, una de ellas. Y también consideramos que esta marginación tiene que ver con la dicotomía desde la construcción del género, en la que yo les decía no vamos a profundizar, pero que también es parte de esta discusión y que también justifica y sostiene mucho de lo que señalamos en esta discusión, una dicotomía entre varones y mujeres que producen y reproducen, por muchos de los elementos que ya sabemos y que conocemos acerca de los contratos de género y cómo los contratos de género se establecen en nuestras sociedades. En este sentido, entonces, nuestra experiencia con el trabajo con familias migrantes nos lleva a plantear la necesidad de reorientar, señalamos ahí, pero yo creo que es incluso de reorientar las reflexiones en el sentido de ubicar a las familias como sujetos importantes, como sujetos relevantes de la discusión del proceso migratorio y por tanto como sujetos que requieren políticas migratorias específicas y como sujetos que requieren una intervención específica del trabajo social. Si vamos a los albergues, si nos acercamos a los espacios institucionales que cobijan a personas migrantes, apenas entramos nos vamos a dar cuenta de la ausencia del trabajo social en ese acercamiento. Entonces, creemos que esta orientación de las reflexiones, que tiene que partir, sí, desde una discusión teórica, porque la política pública se tiene que diseñar con base en evidencia científica, tiene que reorientarse en el sentido de posicionar de manera central este sujeto y desde ahí entonces identificar las necesidades que este sujeto tiene y por tanto las formas en que tenemos que intervenir, las formas en que tenemos que acompañar a las familias en este proceso. Y así reconocer que las familias han continuado participando del proceso migratorio y se han continuado transformando para responder a las necesidades de ese proceso migratorio y señalamos sin considerar las fronteras entre países, porque independientemente del cruce de fronteras, las familias siguen existiendo. Las familias ahí están, las familias continúan con esos vínculos y desde la investigación parecemos desconocerlas. E incluso también la migración ha generado transformaciones en las familias que han dado que han dado forma a nuevas articulaciones familiares, a distintas articulaciones familiares. Y ahí entonces también hay un punto de reflexión, hay un punto de discusión que tiene que ver con integrar la variable migratoria cuando analizamos y estudiamos las familias como una variable más que está transformando a las familias, que está modificando sus estructuras, sus configuraciones, sus formas de funcionamiento, sus relaciones. Algo que no hemos hecho tampoco de manera tan explícita y que creo que tenemos que trabajar mucho más. La pandemia, además, vino a poner en evidencia el papel fundamental de la familia. Se señalaba anteriormente el papel fundamental del cuidado, sí, proveído a través de la familia y al interior de la familia proveído fundamentalmente por las mujeres. Así entonces, y digamos que con estos elementos pensamos en la importancia de articular esa reflexión de cómo el trabajo social analiza y participa y acompaña a las familias en los procesos migratorios desde la consideración fundamental de este concepto articulador de las cadenas globales de cuidados. Hay un desarrollo considerable de la globalización del cuidado vinculada con el proceso migratorio, sin embargo hay poca participación del trabajo social en esta discusión y creo que el trabajo social puede y debe aportar desde a esta discusión de cómo funcionan las cadenas globales de cuidados, desde el reconocimiento de cómo se han acentuado en pandemia las circunstancias que ubican el cuidado como en el centro de la vida, como titulamos al trabajo, y en el centro de la vida de las familias migrantes aún con más fuerza, cómo las cadenas globales de cuidados han coadyuvado la transferencia de los cuidados de una mujer a otra, continuando con la invisibilización de los hombres en este proceso. Ciertamente se nos va a decir, claro que hay hombres que cuidan, sí,
Claro que hay hombres que cuidan, pero siguen siendo una gran minoría y no tenemos procesos, no tenemos programas, no tenemos políticas que ayuden a incentivar que las transferencias de cuidado se hagan también, ubicando el papel de los hombres. También entendemos que el trabajo social puede y debe intervenir desde el reconocimiento de los procesos de crisis que por el lado de la migración y por el lado del cuidado se entienden como crisis. Hablamos de una crisis de la migración y hablamos de una crisis de los cuidados cuando señalamos la omisión, fundamentalmente la omisión del Estado en estos procesos. En el caso de México hay una terrible y triste cantidad de sucesos, algunos mucho más recientes, que evidencian estas omisiones que el Estado tiene. Creemos que nuestro papel también está en visibilizar y denunciar esa omisión del Estado para actuar en los procesos migratorios, para actuar con las familias en los procesos migratorios y para actuar con las familias en los procesos migratorios y en los cuidados que quieren. Es decir, las cadenas globales de cuidados se construyen como una forma de evidenciar la ausencia de corresponsabilidad que tenemos y cómo esa ausencia de corresponsabilidad impacta en que las transformaciones que se dan en las familias sean transformaciones en muchos casos con consecuencias no deseadas, en muchos casos con impactos negativos. Aquí solamente para señalar que desde lo conceptual, desde la definición de las cadenas globales de cuidados como una relación entre mujeres en el origen y mujeres en el destino, se transfieren cuidados. Y acá claro que también lo estamos simplificando porque digamos que esa transferencia tiene muchos niveles y tiene muchas condiciones y características, va desde las mujeres que migran en condiciones de extrema pobreza, dejando a hijos e hijas con una abuela, hasta las mujeres que migran a otros países y en ese lugar, en mejores condiciones económicas, pueden contratar, pueden comprar en el mercado el cuidado para hijos e hijas y ese cuidado muchas veces está proveído por mujeres migrantes. Lo importante, lo que nos parece significativo destacar es que los eslabones de esta cadena son siempre las mujeres. Y entonces, cuando hablamos del cuidado al interior de la familia, estamos hablando de las mujeres que hacen cuidado al interior de la familia. Algunos elementos para ir terminando. Nos parece que también en el orden de los datos y de la información es importante evidenciar que no es que cada vez más mujeres migren. La feminización de la migración es un fenómeno del que hemos dado cuenta desde hace ya algún tiempo, ¿sí? En las últimas décadas las mujeres han migrado más como un fenómeno propio. Lo han migrado más como un proyecto propio. Lo que encontrábamos antes es que las mujeres migraban más bien acompañando el proyecto de parejas o el proyecto de familias y ahora lo hacen en términos propios. Entonces, ubicar también que eso implica un cambio en las condiciones en las que se da la migración. Y ubicar también que, como señalábamos, ha habido faltas de respuesta efectiva del Estado mexicano ante el impacto que generó la pandemia a este grupo en particular, y que esta falta de respuesta ha generado una reversión en los derechos, en los muy poquitos derechos que se habían logrado, fundamentalmente en algunas poblaciones, en el caso de las familias de manera particular. Por eso es que algo que hemos encontrado, algo que seguimos encontrando, es que durante la pandemia y por la pandemia, como causa de la pandemia, las familias migrantes han sufrido mayores violaciones a sus derechos humanos, desde la separación de las familias hasta el encierro de las personas menores de edad que viajan en familia, y bueno, una serie de violaciones mucho más extremas y mucho más graves, que ponen en evidencia la necesidad de procesos de intervención y de acompañamiento que no tenemos porque no están articulados desde ni desde la estructura legal ni desde la estructura de análisis con la que discutimos estos fenómenos. Entendemos entonces que la migración, cuando está pensada en la familia como sujeto, obliga al diseño de programas desde el Estado que se centren en las familias y que haya una intervención política reconociendo que las familias pueden y deben ser sujetos de apoyo. Y ahí entendemos que la mirada de trabajo social es importante. Consideramos que esas políticas públicas tienen que reconocer, tienen que visibilizar y tienen que dar condiciones para la heterogeneidad que las familias tienen, sobre todo para la heterogeneidad que deben adquirir para hacer frente al proceso migratorio. Y que en este
en esta heterogeneidad hay que también darle un peso y ubicar de manera muy concreta las políticas de cuidados, es decir, planteamos esta sensibilidad que las políticas de cuidados tienen que tener de manera particular para las personas migrantes. Por supuesto, la transnacionalidad tiene que ser un foco y en ese sentido tiene que haber sistemas de seguridad social que sean bilaterales, que sean multilaterales para que puedan dar respuesta a esta, en algunos casos, triangulación que se genera cuando tenemos familias que están posicionadas en territorios y en espacios geográficos distintos. Tiene que haber normativas de extranjería que también tengan estas perspectivas sensibles al género, a los cuidados, a las infancias, ¿sí? Para pensar en cómo intervenimos en los criterios de reunificación familiar, donde jugamos un papel importante, y bueno, por supuesto, el cumplimiento de las normativas internacionales. No me queda más que agradecerles la generosidad de su tiempo y escucha, y por supuesto que quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, estimada Pati. Un gusto también conocerte. Bueno, nada más nos hemos estado comunicando a través del correo electrónico, pero cuando leía la semblanza dije, pero si es colega, entonces, bueno, pues bienvenida también a este esfuerzo de articulación del Observatorio de Trabajo Social con Familias. Algo muy relevante. Yo creo que lo primero que mencionaba sobre el apuntalamiento de que la familia toda migra, ¿no? Y me parece que esa es la diferencia sustancial en estas desgraciadamente mal llamadas caravanas. Bueno, yo entiendo que hay una parte, un sector, ¿no? Que llama caravanas, pero en realidad estamos viendo éxodos por la cualidad que tú ya dijiste sobre la extensión de esa movilidad, ¿no? Humana y que se extiende a la familia también, dadas las condiciones muchas veces de la violencia territorial y comunitaria de los países expulsores, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cualificación importantísima, ¿no? Y durante toda la exposición que nos brindaste elementos muy importantes, pero lo otro que me gustaría también resaltar es la necesidad que apuntalas de considerar políticas transnacionales de cuidados, políticas de cuidado transnacional, pero yo diría, ¿no? También me sumo a un poco a tu visión, a tu exhorto de llamado. Estamos todavía muy atrás en el Sistema Nacional de Cuidado, ¿no? Y como dices tú, o sea, pareciera que tras la pandemia nos pensamos, ¿no? Incluso las colegas también españolas, hay también gente, feministas, que han impulsado una agenda importante en España, sobre todo la experiencia después de la pandemia y cómo ha sido tan difícil y tan crudo, ¿no? Instalar esa agenda de manera transversal en las áreas más importantes, economía, fiscal, social, etcétera. Entonces sí, creo que es todo un tema, tenemos que empujar más fuerte todavía el tema de los cuidados, que el cuidado es transversal a todas las políticas y que digamos, con esa característica es que se trata de empujar estos sistemas nacionales de cuidados. Así que muchísimas gracias, estimada Patricia, un gusto, y igual haremos llegar la constancia digital vía correo electrónico y agradeciéndote una vez más la aportación. Y bueno, sin más, ya que esta jornada tuvo un poquito de extensión, pero la verdad muy rica, con muchos diversos temas, con aportaciones cruciales que van desde la corporalidad hasta la migración, como es la manera en que cerramos. Así que les agradecemos su asistencia. Estoy pendiente en el chat aquí también del YouTube. Hay saludos nada más, no hay alguna pregunta en realidad. Sí me permito igual extender una felicitación, una consideración de la maestra Araceli Borja, quien es la coordinadora del área de investigación de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que nos está viendo también por el canal de YouTube. Así que bueno, y solamente recordarles que hoy tendremos a manera de cierre, de clausura del evento, una charla magistral con nuestras compañeras de Costa Rica, Carolina Navarro Bulgarelli y Jania Naranjo, que nos estarán hablando un poquito sobre la virtualidad, trabajo social, la manera de discutir las innovaciones metodológicas de la intervención sociofamiliar o de la intervención social con familias. Muchas gracias por hoy, bonita tarde a todas, todos y todes. Hasta luego. Gracias, un gusto. Igualmente, gracias.